Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Como sabe, en los últimos días se ha producido un intenso debate sobre el tema de la marihuana, sobre la legalización de la marihuana, un debate que en efecto apenas empieza y en buena medida quien le ha dado un impulso quizá que supondrá un antes y un después ha sido el fallo de la Corte que ayer todos conocimos. Y para discutir sobre este tema, para meternos un poco en las entrañas de este asunto, me da mucho gusto que esté conmigo acá Imer Flores, que él es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Imer, un placer. Muchas gracias por la invitación y por dirigirnos a tu audiencia en este día tan interesante. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Y me da mucho gusto también recibir en este estudio a Jorge Hernández Tinajero. Él es politólogo, es además de los fundadores del colectivo contra ¿cómo es? Colectivo contra... Por una política integral hacia las drogas. Integral hacia las drogas. Y además es de la Asociación Mexicana de Estudios sobre la Cannabis. Pues vamos a entrarle porque la verdad ha sido, lo decíamos un poco antes de empezar, ha sido pródigo en reacciones. La verdad es que desde ayer la presidencia reaccionó rapidísimo, inusualmente rápido. No habíamos visto tal celeridad ante otros temas. Se llama control de daño. y en el mismo día saltó y dijo, a ver, les quiero aclarar que este asunto no implica la legalización en absoluto. Y incluso hay una declaración, que casi la cito textual, del consejero de la presidencia, de Castillejos, diciendo, la decisión o el fallo de 4 ministros no implica en absoluto o no provocará la modificación de la política hacia las drogas que ha seguido la actual y la anterior administración. Imer, vienes. Pues mira, yo creo que de entrada es importante sí destacar que lo que se trata es un amparo que se le otorga a 4 particulares que son miembros de una sociedad. Entonces, pero solamente son esos 4 personas las que tienen este beneficio, ¿no? Entonces, no se legaliza la droga, no se permite su comercialización, sigue estando penado. En ese sentido, yo entiendo que fue válido la aclaración que hiciera la presidencia de explicitar que esto no quería que se legalizara, que no quería decir que se legalizaba la droga. O sea, lo que se le decir es no se confundan. Exacto, son 2 cosas diferentes. Y entonces, ahí lo que sí creo que abre es necesariamente, y ahí sí creo que te abre dos vías, creo yo. Una es que si por vía de tesis aisladas, ahorita es una tesis aislada de la Corte, de la primera sala, pero se podrían juntar otras 4, ¿no? Y con las 5 tendrías una tesis que se volvería obligatoria, o bien, inclusive una declaratoria de inconstitucionalidad. O sea 3 amparos más, ¿quieres decir? 4 amparos más. 4 amparos más. Entonces podrías tener efectos generales. Hoy Ahora, por hoy, si votaron 4, ¿no hay jurisprudencia? No, eso, porque es nada más una tesis aislada, es un criterio aislado. Necesitas sumar este fallo de ayer más otros 4 en el mismo sentido para que tuvieras una jurisprudencia que fuera obligatoria. De ahí podrías también una declaratoria de inconstitucionalidad, como lo hicieron con el matrimonio de personas del mismo sexo. Ninguna ley que diga que matrimonio es igual hombre o mujer será constitucional. Entonces, puedes hacer esas vías por el lado judicial. Pero yo lo que creo que es lo interesante es que esto lo que viene a hacer es abrir un debate en el legislativo, que el legislativo se había negado a debatir el tema y ahora le cae que pues, si ya la Corte ya se pronunció, y además, insistiría yo, la Corte ya nos dio su criterio. El criterio de la Corte es que la libre determinación de las personas, el libre desarrollo de las personas, la libertad individual, la libertad de decidir, la libertad de elegir, es lo que va por encima. No se vale que una política de penalización sea la que prevalezca y que me impida a mí tomar decisiones informadas. Sí creo que hay unos temas de salud, de educación, que habrá que trabajar, pero esto yo creo que sí implica en el mediano o largo plazo un cambio radical en la política de drogas de este país. No cambió ayer, pero sí es la punta del iceberg que nos hará que tengamos que replantear toda la política de drogas. Retomo lo último que decías, voy con Jorge Hernández, y la verdad es que del fallo de la Corte, en efecto, una de las cuestiones que resalta es que me parece que encuadra la discusión desde un punto de vista distinto al que se venía sosteniendo en distintos ámbitos. Ya no solamente es un tema de salud, no solamente o no primordialmente es un asunto de seguridad, aunque los toca, sino un asunto de derechos, de libertades y de la capacidad, digamos, de desarrollo de la propia personalidad en función de la autodeterminación. ¿Sí crees que esto modifique la discusión, que sí siente, digamos, un encuadre distinto para abordar la problemática, o regresaremos un poco a las... digamos, a las confusiones que en general han estado alrededor de este tema? Sí, la ambigüedad jurídica del uso de drogas es muy grande en el país y ha servido para muchos propósitos, menos para preservar la salud, en muchos sentidos.
Yo creo que, en efecto, la importancia de la Corte es delimitar la posibilidad del Estado de regular nuestras conductas internas. Entonces, en ese sentido, me parece, y no les quepa la menor duda, va a haber amparos, va a haber más amparos, porque queremos sentar jurisprudencia sobre esto. Es decir, aquí justamente lo acabas de mencionar, no se trata se trata de los derechos de las personas. Y justamente los derechos de los usuarios de drogas han sido los últimos tocados, incluso por las propias comisiones de derechos humanos, que ni siquiera consideran que los usuarios son gente de plenos derechos, que tienen autonomía, tienen responsabilidad y obligaciones como todos los demás, pero también tenemos derechos. Y en ese sentido, el hecho de que se reconozca ese derecho, porque ya existía, y el hecho de que tenga que determinarse y dividirse realmente jurídicamente quién es un usuario y quién es un traficante, es algo que es positivo para toda la sociedad. O sea, no hay duda de eso. Ahora, la cosa es que vamos a tener que crear normatividades y regulaciones. Un consumidor no es un criminal. Primera consecuencia así de es, esta actualmente lo es, porque actualmente tesis. es porque así como el consumo no está penado, sí está penado todo acto consustancial al mismo, por ejemplo, la posesión. Entonces, ahí está el asunto, que a mí si me agarran bebiendo alcohol en la calle es una falta administrativa, voy a dar a la autoridad correspondiente y me dicen o multa o arresto por tanto tiempo porque cometí una falta administrativa. Si me agarran fumando marihuana, me agarran por la misma falta administrativa, pero soy presentado como un delincuente por posesión, que es un acto consustancial. Entonces, lo que la Corte está diciendo es, eso ya no es válido, eso es inconstitucional. Entonces, ese es un derecho que ahora está reconocido y que vamos a empezar a ejercer. La labor de la política pública y de la legislación es regular cómo. Y eso es muy interesante el fallo de la Corte, porque se dedican solamente a la marihuana, solamente al cultivo sin fines de comercio en espacios privados. Autoconsumo. Así es. Entonces, aquí es interesante cómo regular esto. Ahora se abre la discusión. Ya no se trata si está uno a favor o en contra. Es el Estado garantiza ese derecho, ahora vamos a ver cómo lo ejercemos. Ahora, el Estado no ha dicho que quiera, por lo menos el Ejecutivo, que quiera avanzar necesariamente hacia esa regulación. Dijo, lo que quiero es que esto sirva para abrir un amplísimo debate, pero como comentábamos, Imer, un poco antes del programa, los debates sirven para dos cosas. Tengan dudas o no encuentren consensos para ver de qué manera, como dice Jorge, regular, o también para diferir, postergar y enfriar, congelar, etcétera. Pero ya lo decía yo hace rato, el tema de que tienes una tesis aislada en un sentido y eventualmente se pueden dar otros amparos. Y digamos, ahorita se habló directamente del uso lúdico, del uso recreacional, pero alguien podría interponer un amparo por el uso médico. Entonces, y si bueno, ahí está Grace, ¿no? Ahí está el caso Grace que también puede sentar jurisprudencia. Entonces vas sumando los casos. Entonces, yo creo que el debate se tiene que abrir, eso está fuera de discusión, eso me parece que es un efecto muy clarito de la resolución del día de ayer. Y entonces, si no se abre el debate en los foros correspondientes, que sí creo que tiene que ver en la sede legislativa, en los legisladores, en la sociedad civil organizada. O sea, me parece que todos los tenemos que discutirlo. Si no se abre así, va a ser a punta de jurisprudencias. Porque, en efecto, yo coincido que el derecho está ahí, lo que faltaba es que se reconociera, y la decisión de ayer lo que hizo fue reconocer que tenemos derechos a libre determinación, a desarrollo de la personalidad, a tomar decisiones y elegir entre cursos o no cursos. El tema, por ejemplo, que decíamos, el alcohol, el cigarro, pues son decisiones que uno toma, digamos, a una cierta edad, de la mayoría de edad, y eventualmente... Decisiones que uno puede tomar hasta contra sí mismo, en el caso de esas dos sustancias. Pero ve cómo además tienes que hacer todo el desarrollo de una política de salud, digamos, la prevención. Entonces, ¿cómo tienes que reorientar la política en lugar del tema de narcotráfico, de guerra contra el narcotráfico? Y yo lo pondría en términos de que me pareció pertinente la aclaración de ayer de la presidencia. Me pareció es que no se confundan. No quiere decir que ya a partir de mañana está legalizado el consumo, la comercialización. No, eso sigue estando prohibido. Hoy, salvo las 4 personas a las que se les dio el amparo, a cualquiera de los demás que nos agarraran, estamos en el bote. Digo. Entonces, puede ser de los narcomenudistas que acaben en el... Entonces, ahí lo que yo creo que es pertinente la aclaración de que no cambia la decisión por sí sola la política de drogas, pero sí necesariamente abre un debate. Ahora dime, ¿tú cómo recibiste, ahora que lo vuelve a tocar Imer, la declaración ayer y la posición del Ejecutivo? ¿Lo recibiste como eso, como una declaración pertinente para evitar confusiones dentro de la gente e impedir que pudiera darse, casi como, ¿te acuerdas cuando el muro de Berlín, que salieron todos en estampida, aquí salieron todo el mundo en estampida a fumar otra, o cómo lo recibes? ¿Qué o sea, opinas? la realidad es una, importa poco las opiniones que se tengan de ellos en mucho sentido. El hecho es que la marihuana se consume,
y que ahora, digamos, existe una protección al usuario de alguna manera. A mí me parece que lo que es pertinente recalcar y con lo que podría yo estar de acuerdo es que el fallo, de hecho, impide el comercio, es decir, la regulación de un mercado con fines de lucro, lo cual está muy bien. Por primera vez se pone en el centro los derechos y las garantías que tiene que tener el usuario y no una compañía. Es decir, los usuarios no necesariamente estamos de acuerdo que sea la Philip Morris la que nos dé el producto, porque ahí la lógica del lucro y de vender más es lo que impera. Lo que sí estamos de acuerdo es en que podamos también tener un acceso seguro y legal que no implique cometer delitos, porque el cultivo y el consumo no deberían de ser delitos, al igual que la posesión. Entonces, ¿por qué? Porque son actos consustanciales para ejercer esa autonomía que está garantizada por la Corte. Ahora, ¿cómo regular eso? Ese es tema de una discusión interesante. ¿Cómo hacerlo? Desde luego, yo tengo mis ideas, y lo interesante es organizar digamos, nuevo derecho a la autonomía de un modo que no tenga que pasar por los circuitos comerciales. Y eso es fantástico. Fíjate qué interesante porque, a ver, en lugares que llevan esta regulación muchísimo más avanzada, no sé si ustedes ya vieron, pero Marlboro, yo lo vi el otro día en una publicidad, Marlboro ya está comercializando una cajetilla que es Marlboro verde de marihuana. Bueno, eso es cuando la lógica del lucro impera. Y justamente cuando uno regula un mercado, entonces en el mercado hay lucro. Aquí el mercado no puede ser regulado. Lo que está regulado, lo que tiene que ser regulado es el acceso seguro y legal a la sustancia. Pero eso no implica mecanismos de mercado. Lo que implica es cultivo privado y puede ser individual o asociado, que eso es lo interesante, porque es un equipo, digamos, un club en el que adultos de plenos derechos se pueden reunir, se pueden asociar para cultivar para ellos mismos, de modo tal que se organiza una estructura económica, una actividad económica en la que se puede pagar al productor justamente, pero no hay derivación al mercado abierto. Bueno, entonces, esto está dentro del ámbito de lo privado, ¿sí? Y es muy interesante eso, y eso preserva también en buena medida la salud pública, ¿no? Es decir, que no se convierte en una industria, quieres decir. Exactamente, o sea, puede ser una industria, porque hay una industria aledaña, por ejemplo, de fertilizantes, de aparatos para cultivar, para cosas para cultivar, pero eso no quiere decir que vayan al mercado abierto el producto, sino solamente aquellos adultos de plenos derechos que bajo ciertos mecanismos fiscalizables por el Estado puedan ejercer su derecho a la autonomía sin afectar a terceros y sin tener que recurrir al mercado legal o ilegal. La verdad es que hay muchos modelos en el mundo. Una cosa es lo que sucede en Portugal, otra cosa es lo que ha sucedido en Holanda, o lo que está sucediendo en Estados Unidos, nuestro vecino. Son ya 5 estados, ¿no? Son 22 estados, bueno, 5 de marihuana recreacional. Aquí lo importante es, además el fallo atiende a la normatividad internacional, porque justamente lo que los tratados impiden, y el tratado de 1961, es el cultivo cuando se trata de fines de lucro de mercado. Entonces no está penalizado en el tratado, no estamos obligados a penalizar eso. Entonces no estamos infringiendo. El problema que sucede con Colorado o con Uruguay es que se saltaron eso y están regulando el mercado. Aquí ni siquiera estamos haciendo eso. Pues vamos a abundar más sobre eso. Voy a tener que hacer un corte comercial y voy a regresar contigo porque incluso antes de llegar a discutir las formas o las distintas formas de regulación, hoy se nos abren 2 caminos que los planteabas tú en tu intervención. Uno es abrirlo a través de amparos ante la Corte y otra a través de los congresos, aunque ya hoy, entiendo, están obligados, por ejemplo, el Senado, a legislar sobre la ley de salud, que es la que declaran inconstitucional el fallo de ayer. ¿Realmente están obligados los legisladores? Mira, ¿Están obligados a qué? ¿A hacer frente? Jorge decía, ya no pueden hacerse a un lado. ¿De veras? Yo soy de la idea de que al buen entendedor pocas palabras. Entonces, con un fallo, el criterio de la Corte me parece contundente. 4-1 de los ministros en la primera sala lo dejan clarísimo, que tenemos derechos y tenemos este derecho en concreto. Entonces, a mí me parece absurdo pues, no querer ver esa decisión, no querer tapar el sol con un dedo. Entonces, yo creo que en consecuencia tenemos que, porque si no la vía va a ser los amparos. Entonces, eso me queda. Entonces, creo que es más correcto, que es lo legítimo, que el debate sea un debate abierto, un debate incluyente, que sea un debate cara a la nación, a la sociedad civil, a la sociedad civil organizada, que sea ciertamente en los congresos, que es el que le tocará al Congreso de la Unión, que el presidente y los gobernadores de los estados se involucren en la medida de lo posible, que presenten iniciativas, analicemos las posturas. Pero ya me queda clarísimo que tenemos que pasar a una revisión, yo creo que de la regulación de las leyes como están, y ciertamente la revisión de la política pública en materia de drogas. O sea, creo que esos son los 2 impactos que va a haber
yo es lo que leo del criterio de la Corte. Pero insisto, no quererlo ver es querer tapar eso con un dedo. O sea, eso está clarísimo desde mi punto de vista. Yo diría que ahí en el tema del debate legislativo, pues yo soy de la idea que el tema quedó en que hay que regularlo. Nótese, en la misma decisión se dice, la sustancia no es que no sea inocua, la sustancia es, no es que sea inocua la sustancia, sí, digamos, eso es otro tema, pero necesitamos estudios. Por ejemplo, en la misma intervención del ministro Cosillo, él hacía referencia a que no le convencía mucho la metodología, que en algunos otros casos se han acompañado de los científicos, de los expertos. A ver, cuéntenos, ¿qué tanto daño causa esto? Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Pues tiene que ser un debate amplio, un debate con mucha información. Y yo sé que hay gente a la que le cuesta trabajo pues, el tema, pero eso es lo que lo hace un fallo histórico y es parte de lo que implica este cambio como de paradigma de voltearlo a ver como un tema de derechos. Entonces, ahora, dice Imer, los legisladores no pueden no ver la implicación que pueda tener el fallo. Tú has tenido ya contacto con algunos de ellos. ¿Tú sientes que están viendo o se sienten obligados a ver? Yo siento que están en shock. Yo siento que están en shock ante un tema que no han querido discutir durante muchos años. Mi trayectoria en eso, sí he visitado muchos congresos, muchos congresistas, legisladores. Algunos, digamos, son más proclives a abrirse a opiniones y tal. Sin embargo, ahora está este fallo que los obliga. Y creo que lo importante, en efecto, es informar bien a la sociedad y a estos legisladores de qué se trata realmente y cuáles son los alcances. Porque lo que no saben y no tienen por qué saberlo es qué es el cultivo de la planta, cuáles son sus alcances, cuál es su impacto realmente en la salud y la seguridad pública. Hay muchas ficciones alrededor de eso que han servido para mantener una discusión muy acotada. Sin embargo, ahora justamente la Corte abre a la necesidad de que, con independencia de si es muy mala o se sabe más o no, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, pero podría haberse una discusión, no importa si fuera peligrosísima, el asunto es que uno tiene ese derecho a utilizarla. Entonces, eso no se va a cambiar, eso ya está. Yo creo que también, a buen entendedor, no serían necesarias más cosas. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pues sí, tiene que tener mejores recursos para la prevención, tiene que tener mejores recursos para tratamiento, que es un término obligado, pero sobre todo, porque todo el mundo habla de prevención y tratamiento, y en medio existe una cosa que es el uso responsable, que es la mayoría de los usuarios, que no tienen un problema de adicción, que no tienen un problema de dependencia, que su vida es completamente funcional, y para ellos, como decía Keith Richards, yo nunca he tenido problema con las drogas, he tenido problema con la policía. Entonces, ¿ellos qué es lo que necesitan? Necesitan información, educación, servicios de reducción de riesgos y daños, que es, si decides usar, hay que hacerlo de esta manera, no debes de afectar a terceros, cuídate de esta forma, y es una política que simplemente acepta que el consumo sucede y el Estado actúa en consecuencia para mitigar los posibles efectos negativos, sin embargo garantizando el derecho de las personas. Oye, y esas son las políticas que ahora faltan. Perdón, bien, si me... No, y con una nota, el consumo ya está ahí en la vida diaria de la gente, entonces es un problema de una realidad que ya está, que no hemos querido regular, no sé, creo que de la manera correcta, que regulándola, no prohibiéndola, porque otra vez regresando al tema de que es un derecho. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que implica el cambio aquí en esta forma de leer la... Así es, y ahora, no soy... ahora, déjame contrastar eso que acabas de decir con la declaración que acabo de oír viniendo para acá de Rodríguez Marín, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, diciendo que desde su punto de vista, aunque el debate se haya abierto, México o el país no está preparado. ¿Dónde he oído eso? No, pues eso es algo que ya he escuchado. Con esa lógica nunca vamos a estar preparados para nada. Porque para aprender a nadar hay que echarse al agua. Entonces, para hablar ese tema vamos a tener que regularlo. No hay de otra. O sea, porque si no vamos a seguir tratando de tapar eso con un dedo, el consumo que hoy en día tenemos, los niveles que hoy tenemos. O sea, ahora, hay un argumento que dice o habla, por ejemplo, de que algo de lo que mete temor es la escalada. El que empieza con marihuana va a acabar. La puerta de entrada hacia las adicciones. Entonces, y entiendo que hay estudios serios, hay estudios duros, que pues en su momento, otra vez, no nos va a hacer daño ver la información, revisarla y sobre información discutir pros y contras y hasta dónde llegamos, ¿no? ¿Cuáles son las cantidades para que tú te quedes poquito o si no hay... ¿Qué tanto es tantito y qué mucho? Pues, ¿qué tanto puede ser peligroso? Vienes. Epidemiológicamente está demostrado que la puerta de entrada al consumo de sustancias son las sustancias legales, alcohol y tabaco, para las cuales tenemos una gran tolerancia cultural. ¿Sí? Entonces, chicos que empiezan a fumar tabaco a los 12, 13 años, a los 17, perdón, pero la marihuana les viene guanga. ¿Sí? Entonces, esta idea de que es la puerta de entrada es completamente falsa. Eso no es así epidemiológicamente. Ahora,
con independencia de eso, es importante, digamos, reconocer que el consumo existe en efecto y la disponibilidad de sustancias en nuestros mercados es absoluta. O sea, de cualquier tipo de sustancia, para cualquier precio, para cualquier bolsillo, sin importar la edad, ¿sí? Entonces, eso está ahí y consumimos drogas porque están ahí también disponibles. Entonces, la regulación lo que va a hacer es también limitar quién sí puede y quién no puede. Es decir, los menores de edad, ahora en el mercado abierto, que es el mercado libre, es el mercado ilegal, ahí pueden acceder. En un mercado regulado o ni siquiera en un mercado, en un sistema de regulación, no pueden entrar ahí. A ver, déjame ver, casi un poco el paradigma sería tratar de pasar de un régimen tutelado y prohibitivo a uno regulado. O sea, absolutamente, y que limite, o sea, se debe limitar, por supuesto los menores de edad no deben de acceder, como sucede con el alcohol y el tabaco. Ahora, el hecho de que se consuma alcohol y tabaco no quiere decir que sea mejor que prohibirlo, porque estando en manos de delincuentes aún es peor. Entonces, esta idea de que no estamos preparados, yo creo que estamos mucho peor preparados para la prohibición, porque lo que crea son mafias que nos tienen como nos tienen, que no podemos responder a ellos, que han incluso retado al Estado en términos de capacidad de fuego, frente a un problema relativamente muy manejable de consumo, en el que el consumo problemático es el menor de los consumos, y sin duda hay que destinar recursos a aspectos de educación y de salud, por supuesto, en detrimento tal vez de cuestiones de seguridad en las que los principales afectados actualmente por la política son los usuarios, que son vistos primero como delincuentes o como enfermos simplemente antes que como sujetos de derechos. El 70% de las detenciones en la Ciudad de México tienen que ver con posesión de drogas, y la posesión es un delito consustancial al consumo, es decir, uno no puede estar atrapado en eso. A ver, si llegamos a ese punto y si tiene ese nivel de consecuencias las transformaciones, sí estaríamos ante una revisión de la política pública en materia de drogas. Con eso voy a regresar contigo, Imer, que fuiste el que lo planteaste. Antes tengo que hacer un comercial rapidísimo de 2 minutos y medio, precisamos el aporte de la marihuana. Y me quedo contigo para decirlo, digamos, en términos muy llanos, pero sí parece que es un antes y un después este fallo, porque pone la discusión y sobre todo coloca los derechos y las libertades en un plano que antes estaba, digamos, por decirlo menos, eclipsado por el tema de seguridad y por el tema de salud. Tú decías, ¿sí crees, independientemente de eso, que esto acabe modificando la política de drogas, a pesar de que el presidente ayer dijo que no hay manera, por lo menos en lo inmediato? No, mira, yo creo que, digamos, y si sería con esta idea de que tenemos, básicamente, digamos, ya o sea, ¿tenemos el derecho, sí o no? Sí, ya está fuera. O sea, el derecho está, a ver, está. Sácame una duda más. ¿Es rango constitucional esto? Pues básicamente se vuelve un derecho de rango constitucional, porque estás hablando de la libertad de elegir, libertad de decisión, libertad de libre determinación. Además están las convenciones, en los tratados internacionales. Sí, pero lo subes, digamos, a la Carta arriba. Magna y ahí señalas con toda claridad hay derechos y libertades y esta es una de ellas. Y como bien decías, estaba opacado por el derecho a la salud, por el derecho penal, por las políticas del Estado en materia de drogas, y ahora giramos y ponemos ese derecho por encima de lo demás. Entonces eso creo que es muy relevante. Yo creo que entonces la pregunta no es si tenemos o no tenemos derecho. Ya la Corte nos dio el criterio de que sí tenemos derecho. El tema ahora va a ser cómo lo regulas. A mí me parece que es absurdo decir, pues no, ya no quiero, no me gusta. Pues no es que si te gusta o no te gusta, es ya está, ahora cómo lo hacemos. Entonces ya Jorge ponía un escenario completamente, voy a decirlo, lúdico, recreacional, no comercialización, nada más legalización, digamos, pero también habría otro extremo que podemos llamarlo comercialización, digo, abiertamente empresas que ya te pero bueno. Sí, es lo que yo citaba de Marlboro, por ejemplo, ya incluso vendiéndolo en cajetillas. Entonces, por ejemplo, pero ya es todo un espectro donde el debate tiene que caer en algún pedacito de todo esto. Otra vez, el sí y el no ya está resuelto, sí tenemos derecho. El tema es cómo lo vas a regular. Desde una política meramente, digo, originalmente en los países se usa empezar con la parte medicinal, ¿no? Pero aquí ya nos brincamos eso, ya nos fuimos al uso recreacional y lúdico, y luego vas subiendo y vas viendo cómo pero es un espectro mucho más amplio. Entonces yo lo que quisiera, digamos, eso es lo que tenemos que debatir. ¿La sociedad está lista o no está lista? Pues bueno, el debate nos va a demostrar que la sociedad está lista o no está lista, pero tendremos que escucharlo. Y digo, no me extraña pensar que va a haber voces retrógradas, voces conservadoras, voces que se van a arreglar las dudas, pero creo que es mejor una política de derechos que una política fallida de tema de política de drogas, que cuesta más al país, ¿no? Hay cosas que están en marcha. Lo primero, sí, ya fuera de dudas, el tema del derecho por lo pronto después del fallo. Lo decía Imer hace un momento, está también un debate que no tiene vuelta de hoja sobre, en todo caso, cómo regularlo. Y tienes en abril próximo, Jorge, la reunión sobre política de drogas de la ONU, que por cierto fue
convocada o que México pidió se anticipara a 2015. Y paradójicamente, si ahí lo que se va a discutir es el prohibicionismo, el modelo prohibicionista que rige en el mundo desde hace un siglo, pues quizá con lo que va a llegar a México, pues es paradójicamente con este fallo. Bueno, es interesante. La reunión, en efecto, fue un paquetito que dejó el presidente Calderón y que no le ha parecido nada simpático al presidente de gobierno. Y de hecho su postura en la ONU ha sido bastante ambivalente porque han dicho quiero que se abra el debate pero no quiero tener ninguna posición. Entonces, lo cual me parece que resta legitimidad y credibilidad. México debería tener una posición activa ahí sobre el asunto porque la verdad es que el sistema de control nos ha hecho un daño terrible. Pero a ver, ¿qué posición puede llevar ahora a esa reunión? Leyes severas, justamente el de la importancia de preservar los derechos antes que pensar que el derecho penal va a solucionar ciertas cosas. Entonces, a mí me parece fundamental. Una cosa que me saltó hace rato y que es importante es esta idea de lo recreativo y lo medicinal. No importa, no importa. Esa es una forma de regular el mercado como lo hacen los Norteamérica. Aquí el fallo es consumo, autonomía personal con independencia del motivo que uno tenga. ¿Sí? Entonces, porque además esta idea de lo recreativo encasilla al usuario como si lo único que quisiéramos fuera divertirnos y fuéramos egoístas y tal. Y no. O sea, hay muchos motivos para el consumo y el consumo generalmente es responsable, ¿sí? En su inmensa mayoría, incluso más responsable que lo que sucede, por ejemplo, con el alcohol, y que sabemos que hay gente que no puede controlar y hay gente en la inmensa mayoría que sí lo puede hacer. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo vamos a regular. Volvemos al tema de cómo vamos a regular y solamente se puede regular el cultivo privado sin fines de comercio. Para hacer eso, hay 4 formas distintas de hacerlo que tenemos que legislar. El primero es el cáñamo industrial, que es la planta sin su psicoactividad, para lo cual hay textiles, hay 10.000 productos industriales, textiles, papeles, está en los tratados de libre comercio. Pero hay muchísimas cosas que pueden entrar. La regulación puede ser tan amplia como los modelos se pongan. Incluso, por ejemplo, a la hora de comercializar, ahí tienes, por ejemplo, ejemplos muy simples, como, bueno, pues por ejemplo, cigarros y alcohol no se venden a menores de edad. Claro, pero no es el mercado, pero aquí este es el mercado, esta es la planta, porque la planta está prohibida por completo en nuestro país, a pesar de que no se destine a usos psicoactivos. Y ahí hay un potencial industrial muy grande. Ese es uno, y está en los tratados de libre comercio. Podemos importar productos de cáñamo, pero no podemos producirlo aquí. Luego, los usos científicos, que están contemplados en los tratados, que es la comunidad científica tiene que ponerse de acuerdo en cómo quitar las trabas que existen actualmente, porque está permitido, pero en la práctica es imposible. Entonces, ahí hay que quitar trabas, es una tarea legislativa. Los usos médicos, que hay una discusión entre la profesión médica, que si se usa, si no, qué tal, que es interminable, pero debería de poderse garantizar el acceso en el sentido de la autonomía. Exactamente. Y finalmente el de los usos no médicos, que es la inmensa mayoría, y que se trata de regular el cultivo privado, ya sea individual o asociado. Y ahí es cómo hacerlo. Y hay ideas. Un catálogo enorme. Sin ir al mercado abierto. Exacto. Sin ir al mercado abierto. Me voy contigo porque el tiempo, vamos a la recta final y me diría, por supuesto hay que entrarle a todas esas variantes o va a implicar, pero por lo pronto la siguiente escala es abril. ¿Crees que lleva una posición Yo creo que curiosamente... acorde con la Corte? Mira, me parece que curiosamente hasta les podrían estar haciendo el favor Por de... supuesto. No fui yo, no tomé postura, no, sino, oigan, en mi país la Corte, siguiendo un modelo de derechos, una reforma muy importante de la Constitución del 2011, pues tenemos esto de derechos. Entonces, digamos que la Corte le puede hacer hasta un favor por al supuesto, gobierno federal para por llevar supuesto. una posición distinta a la Corte. Ya se me fue el tiempo, el tema y la discusión estaba buenísimo. Muchas gracias, Jorge Hernández, por haber estado con nosotros de la Asociación Mexicana de Estudios sobre la Cannabis, y por supuesto muchas gracias, Imer Flores, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana a 7 de la tarde desde la esquina de la información, y mientras tanto, pásenlo muy bien.